Pues regresamos nuevamente con Ángel de María. Saludos al señor Miguel, al señor ingeniero Miguel Ángel Soto y a su señora esposa Leticia Zárate y a Leticia de María que nos están escuchando. Al menos los papás de Ángel de María lo están escuchando, los míos no, ni modo. Ángel de María, ¿qué significa la responsabilidad que tienes ahora como hija de Dios ante los acontecimientos? Pues creo que más allá de sentirlo como una responsabilidad, es seguir haciendo como lo estaba haciendo las cosas, ¿no? Me gustó mucho que el día en que regresé yo a mi escuela, el maestro me ponía una metáfora y creo que es lo que define lo que pasó conmigo. Me decía, es que tú y tu familia habían ahorrado en el banco poco a poco, con buenos actos, con buenas cosas. Obviamente pueden tener defectos en muchas cosas, pero habían ahorrado, habían mantenido ahorrado. Entonces, cuando lo necesitaron, toda la gente se evocó con ustedes porque los apoyaba, los apreciaba y además tenían un cúmulo ustedes de bendiciones que habían ido pagando poco a poco. Entonces, en ese momento Dios no dudó y se las mandó, porque ustedes se las habían ido ganando lento, lento. Tal vez no eran muchas, pero pues dijo Dios, mejor los dejo en cero y se las mando de una vez porque ahorita los necesitan, ¿no? Entonces, ahorita ver todo lo que pasó es un sentimiento de gratitud impresionante, pero al mismo tiempo esas ganas de contarle a los demás jóvenes, oye, podrán decirte lo que quieran, podrán burlarse de ti todo el tiempo, podrán decirte muchísimas cosas en contra de lo que tú crees, pero a final de cuentas Dios existe y yo soy ejemplo de que Dios existe. Entonces me invitaron a darle un testimonio a un grupo de jóvenes y yo les decía, o sea, cada vez que pienses, oye, es que Dios te estás pasando, Dios nos está pasando, Dios te lo está mandando por algo. Yo aprendí mucho de eso. Les decía yo, creo que es esa parte, la ganancia que tengo es eso, poder tener ahora un testimonio, creo que como pocos católicos lo podemos tener, pero al mismo tiempo usarlo para bien. O sea, no, les decía yo, la parte esta de todo lo que me pasó es importante, pero es más importante aún la parte donde descubres que a final de cuentas Dios no deja nada a la mitad. Dios siempre termina, te protege, manda a sus ángeles para que te cuiden y siempre está ahí al pendiente de ti. Y en el momento en que tú lo necesitas, en la manera en cómo la necesitas, no como la quieres, porque como la hubiera querido que desde el principio Dios parara todo. Pero Dios que necesitaba que yo hiciera todo esto que tuve que vivir, que mi familia lo viviera, que mi comunidad, que mis amigos, que el mundo entero incluso lo viviera de esa manera. Efectivamente. Cuéntanos un poco de Incienso de Dios, ¿cómo llegas? Pues mis papás estaban junto con los demás líderes desde que tienen como aproximadamente 18 años. Entonces, bueno, ellos se han conocido desde siempre, después surgió esta idea un tanto inspirada por el Señor, ¿verdad? De fundar comunidad. Entonces, bueno, yo nazco en comunidad. Normalmente usamos el término hijo de comunidad para definirnos a nosotros, porque toda la vida hemos estado ahí. Pero es un arma de doble filo. Comes al Señor todos los días de tu vida desde el día en que naces y tienes una responsabilidad desde el día en que naces de corresponder con esto que el Señor nos está pidiendo. La mayoría, hay muchos que lo conocen, no sé, a los 18, a los 20, a los 60 y bueno, en ese momento, a partir de ese instante que lo conoces, ya no te puedes negar a que conoces la verdad. Entonces debes empezar a buscar cómo poder evangelizar a más, cómo poder transmitir lo que el Señor te está dejando vivir. Pero nosotros tenemos la responsabilidad desde el día en que naces. Entonces, no ha sido nada sencillo. Desde que vas en el jardín, en la primaria, ya todo el mundo te molesta, siempre eres como la santa del grupo, de la que todo el mundo se burla. Aparte, pues si llevas buenas calificaciones y todo, bueno, termina de ponerle el moñito, ¿no? Pero creo que en medio de todo esto también, era lo que decía yo hace rato, tu familia juega un papel muy importante. Sí, nosotros, Laura Fernández, que es la secretaria de Alégrate, entrevistó a tus papás el día de la rueda de prensa. Ajá. Y escuchar el testimonio de tu mamá y de tu papá confirma todo, ¿no? Confirma todo de esa vida en comunidad, de esa vida, de ese crecimiento al amparo de la palabra de Dios, ¿no? Y que no había ninguna contradicción de lo que decía tu mamá o tu papá y lo que estás diciendo ahorita, ¿no? Este sello que Dios nos pone a los que de alguna manera nos ha convocado a vivir experiencias comunitarias. Yo tengo 32 años en el camino neocatecumenal y también es un sello bien fuerte, es una impronta que si haces algo mal,
luego los ataques, ¿no? Claro, sí, y todo el mundo tiene como esas expectativas de que hagas todas las cosas bien y perfectas, cuando en realidad eres un ser humano común y corriente, y que Dios te sigue dando esa posibilidad, esa libertad que tú tienes, porque a final de cuentas el hecho de estar aquí o el hecho de vivir en comunidad no es ni siquiera una obligación de mis papás, ni es una obligación social, ni porque todos los demás que están en comunidad me quieran tener en comunidad, es un llamado personal a vivir eso. Entonces creo que es la parte más importante. Cuando tú descubres, cuando tú pasas esta etapa de que eres hijo de comunidad simplemente y vas con tus papás y vas al cuidado de niños y toda esta parte, cuando ya creces y descubres que tú también quieres vivir el llamado comunitario y que tú lo aceptas al Señor. Tu licencia de Dios, tu comunidad, tu grupo referencial, ¿a qué parroquia pertenece o a qué parroquia van? Es que nosotros no pertenecemos a una parroquia, es una comunidad de comunidades a nivel internacional, se llama Espada del Espíritu. Entonces, bueno, esta comunidad de comunidades tiene diferentes grupos alrededor del país y bueno, de otras partes del mundo, que bueno, de ese fue el grupo de 50 que se formó, que íbamos a la Jornada Mundial de la Juventud. Ahora bien, cuéntanos de tus amigos, tus hermanos en Cristo, estos jovencitos que se aventaron a la tarea de hacer un frente en los medios, en las redes sociales. Juan Pablo, este muchacho Emanuel, que los vimos muy activos en las redes sociales, en el Face, en el Twitter, esta genialidad de Liberadme, mandar y que en menos de 72 horas ya había hecho irrupción a nivel mundial, y que yo platicando con ellos decían no lo podemos creer, se trata como si fueran una hermana nuestra carnal, y esto nos duele. ¿Quiénes son ellos? ¿Cómo el Señor les inspiró esta cuestión que es una arma de doble filo en las redes sociales, pero que finalmente el mundo se enteró de una injusticia de las millones que hay en el mundo, ¿no? Bueno, yo les decía a ellos que además de que teníamos a Dios, sí, teníamos también el arma secreta, que era el hecho de vivir en comunidad. Cuando pasa todo esto, obviamente, bueno, mis papás, a las primeras personas que le avisan es a los líderes de la comunidad. Pero cuando empieza a pasar todo y mis papás aún no saben bien la situación por la que yo estoy viviendo, entonces me hablan aquí a Jalapa, les dicen lo que está pasando y les piden que oren por nosotros. O sea, no se pide más, simplemente que oren. Después mis tíos vuelven a marcar, bueno, yo les digo tíos porque pues es como si fuera mi familia, toda la vida hemos estado juntos. Entonces mis tíos vuelven a marcar y es cuando mis papás les explican lo que está pasando. Entonces es impresionante, o sea, al otro día en la noche yo no podía salir del Ministerio Público, pero yo cuando se movían las persianas con el viento, yo veía que cada vez había más y más gente y reconocía yo las siluetas de las personas que estaban allá afuera. O sea, era mi familia también, familia de sangre, pero también mi familia comunitaria. Sí. Se empezaron a movilizar para allá y también me decían ellos, Ángel, debíamos ver con madurez, porque bueno, no nos faltaban ganas de salir a reclamar por qué habían hecho esto, pero también había que hacerlo de una manera inteligente y confiada en Dios, ¿no? Entonces es cuando empiezan a generar todo esto. Ellos cuentan como anécdota que, bueno, cuando graban el video que pues, se pasó a todo el mundo, sí, eran las 6 de la mañana, o sea, ellos llevaban sin dormir, planeando, viendo qué hacer, cómo hacerlo. Además de que, bueno, el grupo que tenía ese Liberadme eran jóvenes que están aquí en Jalapa, no eran todos los jóvenes porque obviamente había que ser como un escuadrón simplemente y de ahí seguir difundiéndole a los demás para tener algo ordenado, pero también eran jóvenes que en el verano van a las comunidades que pertenecen a la EDE para hacer el verano en misión. Nosotros habíamos recibido un escuadrón aquí en Jalapa de aproximadamente 10 jóvenes que venían de diferentes partes de la República. Un chico de Mexicali. De Mexicali, por ejemplo, sí, claro. Venían de Mexicali, venían de Acapulco, de Zitácuaro, de Tampico, de Monterrey. Entonces ellos venían de sus comunidades, habían dejado todo como la comunidad de irte de vacaciones, de andar, si quieres, nada más estando en tu casa muy tranquilo. Y ellos habían venido acá a hacer campamentos para niños, para jóvenes, adolescentes y universitarios dentro de nuestra comunidad. Entonces empieza a pasar todo esto y el plan que ellos habían diseñado un mes
habían estado en formación ellos y venían a trabajar un mes con nosotros. Entonces todo el plan que ellos tenían, de repente lo echaron abajo, lo hicieron a un lado y empezaron a ver por esta parte que era de, oye, no es cualquier persona, o sea, tal vez no tengamos una amistad entrañable y no sean mis mejores amigos, pero somos familia, es mi hermana y no voy a dejar que pase esto. Entonces la verdad es que sí me impresionó muchísimo, o sea, el hecho de ver también, o sea, las 72 horas que yo pasé allá adentro casi sin dormir, ellos se la pasaron sin dormir allá afuera. Llorando. Claro, orando, llorando también, sufriéndola conmigo y además llamando y convenciendo a todas las demás personas que pertenecían a la comunidad que también se unieran a todo esto. O sea, si la mayoría de las personas dicen, bueno, es que tal vez tenía algunos amigos que estaban estudiando en el extranjero, es que no. O sea, realmente el tipo de vida comunitaria, a nosotros, bueno, uno de los privilegios que tenemos es poder conocer gente de todo el mundo que cree lo mismo que tú, porque hay diferentes comunidades alrededor del mundo. Entonces, tal vez en retiros, en encuentros, es donde nos vamos conociendo. Entonces, además, había mucha gente en otras comunidades que ya me conocía y que eran los que me daban voz allá. Eran de decir, oye, es que Ángel es así y así y así, o sea, hay que apoyarla. Y también eran los que sensibilizaban a los demás. ¿Cuántos amigos tenías antes de irte a Brasil en tu Face? Ay, no sé, siempre he sido muy amiguera, entonces como que sí, ya tenía yo bastantitos, pero cuando regresé ya era una locura total. Entonces, y encontrar que, bueno, o sea, la mayoría de la gente que me agregaba, pues sí eran personas como de otros grupos, pero la mayoría de las personas que me agregaba eran de otras comunidades que me habían conocido a través de esta situación, ¿no? Y entonces todo el mundo pues me mandaba mensajes de, oye, o sea, tenemos una alianza que nos une, y esa alianza no importa si estamos aquí en la misma ciudad o estamos del otro lado del mundo, o sea, somos familia, no importa en qué parte del mundo te encuentres. Entonces nosotros estuvimos apoyando, estuvimos orando por ti. Saber, me gustó mucho unas imágenes que tenían, por ejemplo, Ecuador está con Liberadme, Nicaragua está con Liberadme, pero no era que nada más uno lo tuviera y que, bueno, tengo un amigo en Ecuador y ya. O sea, no, era impresionante ver que toda la comunidad en Ecuador... En Corea. Sí, claro, también. En Polonia. Había muchísimos idiomas que, bueno, yo decía, o sea... Cuando en libanés, por ejemplo, ¿cuándo les voy a poder decir gracias en libanés? O sea, es imposible. Pero creo que el Señor se encarga de darles las gracias y darles las bendiciones y multiplicarles el 100 por uno de lo que hicieron por mí. Es impresionante, realmente. Le digo, todo el mundo decía, bueno, ¿y cómo es que se extendió tan rápido? Además... está el otro lado, ¿no? De por sí era yo bastante amiguera, entonces pues en la normal todo el mundo me conocía, tal vez no de nombre, pero sí de que yo saludaba a todo el mundo. Entonces esa gente se va quedando con una imagen de quién eres tú, y también es como gratificante, lo mismo que le decía hace rato, o sea, ver que incluso en tu escuela, en tu trabajo, las demás personas se vuelquen hacia ti. ¿Has visto a tus alumnos? No, nada más a poquitos, he visto como a 5, pero ya cuando los vi... que te digan, que te abracen, se pongan a llorar y te digan, maestra, estuve pidiéndole a Diosito por ti, vaya, con eso... Porque son niños muy pequeños, sí, ¿no? claro, son niños de 5 años, incluso niños más chiquitos que yo conocía, porque bueno, creo que cuando eres una persona completa, debe ser una persona auténtica. Entonces debe ser en la escuela, en el trabajo, con tus amigos, en tu casa, siempre debe ser la misma persona. O sea, no es un ángel de María para el trabajo y un ángel de María para la comunidad y un ángel de María para sus amigos, y bueno, pues ya en mi familia pues ya es otro ángel de María. Entonces siempre había sido la misma. Entonces creo que eso también me ayudó muchísimo, porque incluso papás y niños de otros salones que no son mis alumnos sabían cómo era yo, porque siempre pues lo recibía yo tal vez, o como que les dedicas una sonrisa o preguntas por sus hijos cuando no van, etcétera, ¿no? Entonces cuando estás entregado en lo que haces en todos y cada uno de los pues los rubros que comprenden toda tu vida, entonces creo que es también como poder ver ahora en vida que has hecho las cosas bien. La mayoría siempre se quedan con eso de haber hecho las cosas bien, y creo que Dios me dio ese privilegio de poder contemplar, de poder ver cómo la gente te brinda su cariño incondicionalmente. Una pregunta, ¿cuál fue el trato tanto con Monseñor Hipólito Reyes Larios como con Javier López Ochoa, gobernador de Veracruz? ¿Cómo fueron esos encuentros? Bueno, con el señor obispo ya había tenido, digamos, que oportunidad de conversar con él, pero no como
pues ahora, ¿no? Ahora había como todo estrella. ahora había todo un trasfondo ahí, pero que también es gratificante escucharlo a él y decir, oye Ángel, lo lograste, o sea, estuvo bien, lo lograron jóvenes, verlo cómo se dirigía a los demás, comunidad, lo lograste, o sea, no nada más fue el esfuerzo de uno. Y además, que a mí me parece importante también que reconocíamos, o sea, hubo mucha gente que estuvo apoyando Liberadme, que no es católica, que tal vez no piensa lo mismo que nosotros, pero a final de cuentas era como el hecho de ver que es una persona como cualquier otra, y en esa libertad que tiene hay que apoyarlo, era como un grito de no más injusticia. Entonces incluso el señor obispo me decía, lograron transmitir el mensaje, y lograron llegar a personas que incluso no pueden creer lo mismo que nosotros, no quieren creer lo mismo que nosotros, pero que se sintieron animados por ver ese testimonio en ustedes. Entonces creo que esa parte es la que más me llevo de todo esto. Y pues con el gobernador también fue como muy extraño, ¿no? Porque nunca tienes como esas posibilidades de llegar y poder conversar con él, verlo como ya no como de lejos, sino ya escucharlo. Creo que también te sirve mucho. Yo creo que también le moviste el corazón, ¿no? Te sirve mucho esa parte, ¿no? Como poder, eres un ser humano como cualquier otro y él es un ser humano como cualquier otro. Entonces, también creo que todo esto me ha ayudado muchísimo a poder comprender a esas personas que están todo el tiempo como en la mirada pública y que muchas veces, ¿no? Exacto, muchas veces nosotros los prejuzgamos y que yo no digo si hayan hecho las cosas bien o hayan hecho las cosas mal, sino simplemente cada quien está luchando por seguir caminando, ¿no? Me mandan aquí saludos a Los Ángeles, a Jesús Sosa, a Gabriela Contreras, Rafael Tepo, Patria o Pada, Paola Morales, que estoy ciego, a don Luis Ortega, y saludos a los Orteguita, sus pequeños. Aquí está charla tan amena con Ángel de María, que tiene el don de la palabra. Yo creo que la vamos a invitar más seguido porque a mí me da mucho nervios el micrófono. Aquí el Espíritu Santo es el que sale por mí. Pues Ángel de María, el tiempo se ha terminado. ¿Qué sigue para Ángel de María? ¿Qué sigue? Creo que pues seguir como lo estaba haciendo de antes, ¿no? Seguir evangelizando más jóvenes, seguirles contando. Una vez que conoces a Dios y una vez que lo tienes en tu corazón y estás seguro de que Dios existe y lo has podido ver, desde antes ya lo hacía yo, seguir evangelizando jóvenes. Entonces, bueno, ahora pues con mayor ganas aún, ¿no? El hecho de poder contarle a más jóvenes que Dios existe, que Dios está ahí y que bueno, que sin Dios no habría podido lograr lo que tengo hasta ahora. Ok, pues nos vamos sin antes felicitar a Monseñor Hipólito Reyes Larios por su aniversario número 67 de vida, el día de mañana, y el 15 de agosto su 40 aniversario de su ordenación sacerdotal. Don Hipólito, el personal de Alégrate, de Radio Shalom, desde aquí le enviamos una cordial felicitación y también vamos a aprovechar que se la envíe Ángel de María. Bueno, más que nada pedirle a Dios que lo siga bendiciendo en toda esta labor que él hace, que le siga dando amor por lo que Dios ha puesto en su corazón como una vocación y que bueno, siga dedicándose 100% al Señor porque hasta ahora ha sido un instrumento para lograr conquistar más corazones para Dios. Ok, pues amigos y hermanos de Radio Shalom, hasta pronto, agradeciendo a mi compañera y hermana en Jesucristo, Aide Pozos, que está como máster de audio y no sé qué otros términos técnicos sea pero ella es la que hace la magia de que nos escuchemos. Nos escuchemos el próximo lunes y hasta pronto.